Acá estoy. Bueno, les estaba contando, les estaba diciendo que bueno, que se acuerden entonces de estos conceptos, ¿sí? Que si hay flechitas en una imagen de este estilo, sepan qué es cada cosa, ¿sí? El espacio sináptico, las vesículas sinápticas, neurotransmisores. Bueno, sí. Siguiente. Bien. Después habíamos hablado del sistema nervioso autónomo en un momento, ¿sí? Cuando hicimos la clasificación y después ampliamos que es involuntario, ¿sí? Va a controlar lo que es el músculo liso, el cardíaco y el tejido glandular y se va a dividir en dos, en simpático y parasimpático. El simpático tiene como neurotransmisor estrella la acetilcolina y el parasimpático tiene como neurotransmisor, que en realidad es una hormona, que es la noradrenalina, ¿sí? Esto es una diferencia importante entre uno y el otro. Bueno, acá ya, después ya pasamos a cardio. ¿Hay alguna duda de esta, de nervioso? Profe dijo que si nos mostraba una imagen con flechas había que poner cada cosa lo que era o la función. No, no, cada cosa lo que era. Lo que era. Ah, listo. Claro. Claro, sería Como la completar otra lo vez que en la célula. Sí, como la otra es de la Ah, célula. listo. Listo. Creo que la pregunta es, o sea, yo les puse unas flechas y y les digo, arme una descripción de la imagen nombrando sí o sí las estructuras de la flecha, de las flechas. Entonces, por ejemplo, si les marco vesícula, espacio, o sea, yo les marco esto y no dice espacio. Es una flecha hacia acá, una flecha hacia acá y otra flecha hacia acá. Entonces, ustedes tienen que describir la imagen como, bueno, la neurona presináptica tiene vesículas sinápticas o neurotransmisores en su interior que lo liberan al... hay que describirlo. Claro, hay que Hay que describirlo, escribirlo pero entonces. sí Ah, o sí usando, no pueden omitir las flechas, ¿sí? Es decir, si yo les bueno, hice, hay que escribirlo con las flechas, claro, si yo les hice una o sea, flecha con las hacia palabras. acá, una flecha hacia acá y una flecha hacia acá, sí o sí, no importa lo que pongan, pero sí o sí me tienen que hacer una descripción con estos tres elementos: vesículas sinápticas, espacio sináptico, neurotransmisores. Ah, listo. Ah, no era solo el nombre. Ajá. El nombre lo tienen que saber para hacer una, es una oración. Claro, Digo, sí, sí, pero explicar lo que es, lo que... claro, las vesículas sinápticas están en la neurona presináptica que se vuelcan al espacio sináptico, em, perdón, que tienen en su interior neurotransmisores que se vuelvan al espacio sináptico y estos son captados por los receptores de la neurona postsináptica, punto final. Y usaron todo. No es muy complejo. Claro, no, no, pero creo que varios entendimos que era solo completar el nombre, pero era... Claro, o sea, o sea, es difícil si no tenemos el examen adelante, Sí, pero, sí, pero sí, o sea, no es solamente completar el nombre, o sea, un poco de complejidad mínima sí, tiene. sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Después, vamos ahora entonces a entrar en cardiovascular.
Entonces, acá hay unas preguntitas, o sea, yo otra vez dice, marque la o las opción es correcta, es acerca del aparato cardiovascular. O sea, puede ser una o pueden ser varias. Esto significa que puede ser una o pueden ser varias. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es pensar cuando las leen en las opciones correctas, o una o varias. Entonces yo acá hice como agarré tipo de las preguntas, agarré unas pares, así todos los temas tienen algunas resueltas. Entonces, en uno de los temas pregunta, o la opción que te da es esta. La válvula mitral está compuesta por 2 valvas, mientras que la tricúspide está formada por 3. Piensan, Es correcta. joya, la Correcto. marco. Esta la marco. Bien. Después hay otra que dice, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en la vena pulmonar. Por si no se acuerdan, tengo acá, bueno, tengo unos repasitos, ¿no? Esto es lo que Sí, hablábamos. es correcta. Claro, esto es lo que hablábamos de la válvula tricúspide, sí, que estas son las valvas, pac, pac, y esta es de la mitral, que estas son 1, 2, ¿sí? Igual acá les puse 2, acá les puse 3. Y esto es, perdón, siguiente. Esta. Claro, yo lo había dejado así, tipo, resolvimos esta, listo, vamos a otra. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en la vena pulmonar. Entonces ya me voy acá, circulación menor, ¿qué me decía? Dice que comienza en el ventrículo derecho, hasta ahí estamos bárbaro, y termina en la vena pulmonar. ¿Qué piensa? Falsa. Arteria pulmonar. Claro. Perdón, vena, No. Decía vena, pero igual no importa, es falsa. ¿Sí? Porque todavía tiene que llegar acá. ¿Se entiende? Sí, sí. A la aurícula. O sea, me está faltando toda esta parte. Es como si lo hubiera cortado acá. ¿Sí? Esto también es parte de la circulación menor. Bueno, son detalles que tienen que... Profe, Sí, perdón, del ventrículo derecho no pasa la arteria pulmonar, de ahí pulmones, sí. venas pulmonares y aurícula. Claro. Ok, pero ahí no pasamos todavía a la circulación mayor, sería. Claro, Como no. medio capcioso, ¿me entendés? A eso es lo que voy. O sea, la pregunta era, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en la vena pulmonar, ¿no? Ok. La circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en la vena pulmonar. Esa era la afirmación. Pero lo que estoy diciendo es que tiene que incluir la aurícula izquierda. Ok. Bueno, pero Claro. termina, claro, tiene que terminar en la aurícula izquierda. Ok, está, perfecto, Claro. entendí. Me había mareado yo. No, está bien. Perfecto. Gracias. Bueno, joya. Bueno, alto, que esto lo tengo acá. La otra pregunta era esta, ¿sí? Entonces acá teníamos verdadera, falsa. Entonces, ¿esta qué onda? ¿La marco o no la marco, la 2? Y era falsa, No, porque estaba No, incompleta. porque dice solo las correctas. Ok, falta. bien, joya, no la marco esta, ¿sí? Por ahora de esta marqué esta nomás. Después dice, el corazón se encuentra en el mediastino. Verdadera. Sí, verdadera. Joya, esta es verdadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esto que estamos viendo, esta diapo, donde habíamos hablado que el corazón se encontraba en este sitio, que era un lugar, una región entre los 2 pulmones, ¿sí? Entonces esta es verdadera. La marco, Profe, ¿sí? o sea que en el parcial las falsas no hay que marcarlas ni tampoco justificarlas.
No, ahí en esta pregunta vas a tener tipo para cliquear casilleros. En este Claro. punto no. Claro, en este punto tenés para cliquear casilleros. Solamente los verdaderos. Exacto, sí. Solo las verdaderas. Entonces, esta la marqué. Esta la marqué. Bien. Después dice, el sistema cardiovascular es un circuito cerrado, ¿no? Como que pone esta frase y después dice, bueno, esta frase hace referencia a que el corazón es el impulsor de sangre desde y hacia los tejidos. Entonces la pregunta que tiene que hacerse es, ¿esta frase me está diciendo Es eso? falsa. Claro, no me está hablando de eso. ¿Se acuerdan qué significaba que un circuito, sí, Claro, se refiere a los vasos, que nunca sale la exacto, sangre de los vasos, sino que hace el circuito de arterias, venas y capilares. perfecto. El circuito cerrado estaba basado en lo que es la red capilar, ¿sí? Donde la sangre de las arterias, que conectaban las arterias con las venas, ¿se acuerdan? Entonces eso hacía que el circuito sea cerrado. Entonces, esta sería falsa, porque esta frase del sistema cardiovascular es un circuito cerrado no va a hacer referencia a que el corazón bombea. O sea, el corazón bombea desde y hacia los tejidos, la sangre desde y hacia los tejidos, pero eso no implica que el sistema cardiovascular sea un circuito cerrado. O sea, son dos cosas que no tienen nada, o sea, están relacionadas, pero no es, una cosa no es lo que nos dice la otra, ¿sí? Entonces esta no la marco. Entonces yo acá puse, siguiente. Ay, pensé que había puesto la del circuito cerrado. Acá. Acá entonces les puse un poco cómo era la red de capilares, ¿sí? Donde teníamos que los capilares eran los vasos de menor calibre y conectaban entonces las arterias con las venas. Bien. Y me está faltando una. Que dice, el miocardio, ¿se acuerdan que mio era de músculo y cardio ya sabemos que es de corazón? Es la capa media del corazón y está formada por tejido muscular cardíaco. Es correcta. Bien, Verdadero. perfecto, esta la marco, ¿sí? Y bueno, acá les puse como para que recordemos las capas del corazón, ¿sí? Esta es la que entra en la pregunta, que es esta capa media de tejido muscular cardíaco, fíjense, pero teníamos por afuera la capa externa o pericárdica, que es una capa serosa, y por adentro, ¿sí? Lo que está en contacto con la sangre en el corazón, es la interna o endocardio, que estaba formado por tejido endotelial, es decir, tejido plano simple que cubría las cavidades del corazón y también cubre los vasos sanguíneos. Después, para hacer un repaso también acerca de los otros vasos, ya que hablamos de capilares, vamos entonces a repasar un poquito arterias y venas. Las arterias, como dijimos, esto creo que les quedó ultra grabado porque todos como que me lo remarcaron mucho en el cuestionario, o al menos los que ya corregí. Que las arterias transportan agua, transportan sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, ¿sí? Eso lo habíamos hablado. Después tenían distintas túnicas, la túnica íntima, que es esta, la de adentro, que está en contacto con la sangre, que es un epitelio plano simple, como ya venimos viendo, que justamente se denomina endotelio, y está formada por el endotelio, la membrana basal y una lámina elástica interna, ¿sí? Después teníamos la túnica media, que es tanto esta como esta, ¿sí? Que está formado por fibras elásticas y musculares, ¿sí? La muscular es esta. Y después tenemos la externa o adventicia, que es la más externa. Y acá tenemos lo mismo explicado para la vena, ¿sí? La vena entonces, lo mismo, tiene un endotelio, ¿sí? Que es lo que está en contacto con la sangre, que se denomina túnica íntima, y está sobre su membrana basal. Y acá hay algunas cosas que capaz está bueno que retengan, que son que la túnica íntima de las venas es más gruesa que en las arterias,
que la túnica, perdón, la íntima, que la túnica media de las venas es más fina que las arterias y que la capa externa o adventicia de las venas es más fina que las arterias. Si se fijan, en el diagrama está realmente también representado esas diferencias. Fíjense los espesores de estas capas y fíjense los espesores de estas capas, ¿sí? La idea es que también ven que son mucho más finitas. Sí, sí, están bien remarcadas. Claro, joya. Y bueno, teníamos esta también diferencia, que teníamos que las venas transportan sangre con dióxido de carbono, excepto la vena pulmonar. Esto ya lo vimos, hablamos de esta red capilar que daba lugar al circuito cerrado, ¿sí? Que era la conexión entre las arterias y las venas. Justamente son los vasos de menor calibre y van a estar formados simplemente por endotelio. Bueno. Después quería repasar un poco estas imágenes, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos, ya hablando, nos vamos de vasos, habíamos dicho que el sistema cardiovascular está formado por dos grandes entidades, que son los vasos sanguíneos y el corazón? De vasos sanguíneos ya repasamos. Y el corazón, lo único que hemos dicho hasta ahora es que está en el mediastino y hablamos de su capacidad de bomba, ¿no? Bueno, nosotros a lo que es el llenado del corazón y a lo que es la expulsión de sangre del corazón le habíamos puesto nombres, le habíamos dicho o definido lo que era la diástole y lo que era la sístole. La diástole es entonces el proceso en el cual el corazón se va a dilatar, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho como una regla memotécnica que era D con D, diástole dilata, y se llena de sangre el corazón? Entonces, lo primero que va a hacer es la sangre que viene de lo que es venas cavas, que es sangre con dióxido de carbono, que viene desde los tejidos, y la sangre que es con oxígeno, que viene de la vena pulmonar, llenan las aurículas, tanto la izquierda desde las venas cavas como la derecha desde la la vena pulmonar. Se comienzan a llenar las aurículas, ¿sí? Estamos en el proceso de diástole, porque justamente el corazón se va a llenar de sangre, se va a dilatar. Cuando se llenan las aurículas, la válvula tricúspide, que está formada por tres valvas, y la válvula mitral, que está formada por dos valvas, tricúspide en la parte izquierda del corazón y mitral en la parte derecha del corazón, se abren, y comienza entonces el llenado de los ventrículos. Como último paso de la diástole hay una contracción, ¿sí? De lo que son los músculos de las aurículas, como para eyectar todo, que no le quede ningún volumen de sangre, o sea, se vacían las aurículas y llenan completamente a los ventrículos, y una vez que los ventrículos están llenos, se abren las válvulas de los grandes vasos, denominadas sigmoideas, y se eyecta la sangre hacia la arteria aorta, o hacia la de la arteria aorta con oxígeno, o hacia la arteria pulmonar con dióxido de carbono, ¿sí? Eso como para repasar. Entonces habíamos visto estos gráficos que muchos que fue incluido en el cuestionario, que muchos lo explicaron muy bien, la verdad que lo respetaron un montón, eso que les pedí que traten de no copiar y pegar, y yo vi sus palabritas en las descripciones y eso me gustó mucho. Porque siento como que bajaron la información hacia su cabeza. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos relacionar la imagen anterior con esta? Bueno, la idea es ver dónde está la diástole, dónde está la sístole, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos representado el ciclo cardíaco como un circuito cerrado, ¿sí? Como un ciclo cerrado, perdón. Si graficábamos la presión ventricular en función del volumen del ventrículo. Entonces, partíamos de este punto, ¿sí? El ciclo cardíaco es un ciclo, por lo tanto, va de A hasta A. De A hasta, en el primer paso, que vamos de A hasta B, como bien dijeron todos.
tenemos en la fase de llenado, ¿sí? El corazón está dilatado, por lo tanto la presión es mínima, pero comienza a aumentar su volumen. Fíjense que nos estamos moviendo sobre el eje de las X, que es el eje del volumen. Aumenta el volumen. Luego, ya con el corazón lleno, comienza a contraerse las fibras cardíacas, entonces eso hace que aumente la presión, pero en un volumen igual porque el corazón ya está lleno, ya está al tope, ¿sí? Bien. Perdón, me había olvidado decir que tenemos el punto A y B tenemos la diástole, que es el llenado, justamente. Entonces, en este punto, que es el punto de eyección, que es de C a D, que tenemos la sístole, tenemos el periodo de eyección donde el volumen disminuye porque estoy eyectando toda la sangre que tengo adentro de mi corazón, pero la presión a la cual se llega es la máxima porque justamente se está contrayendo todas las fibras musculares de manera coordinada para eyectar absolutamente todo lo que tengo adentro. Llegamos entonces al punto B y ahora necesito volver al punto A para volver a iniciar mi ciclo. Entonces lo que sucede es, ya con el corazón vacío, es decir, sin volumen o con muy poco volumen ventricular, el corazón comienza a relajarse, entonces disminuye la presión y comienza otra vez el ciclo. ¿De cardiovascular hay alguna pregunta? No. No. Joya. No, profe. No, yo Entonces, ahora sí lo entendí. buenísimo. Entonces, presten atención acá, ¿sí? En estos cosos, en estos puntos del ciclo que les digo, tipo, la sístole dónde está en este ciclo, la diástole dónde está en este ciclo, ¿sí? Bien. Bueno. Ahora vamos a pasar a cardionector. Antes de pasar a cardionector, voy a ir al baño. Así que aguántenme un toque. Listo. Díganme si le quieren cortar un toque, ¿eh? Yo por mí seguimos, profe, no sé. Ah, bueno. No sé los demás. Bueno. Bueno, entonces, estábamos acá en cardionector, ¿sí? Entonces, la parte de cardionector íbamos a ver un poco cómo se producía la contracción del corazón relacionándolo con la parte nerviosa y relacionándolo con la parte muscular, principalmente de la funcionalidad del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, ahí habíamos hablado algunas características del músculo cardíaco, habíamos dicho que es un tipo de músculo estriado, pero involuntario, ¿sí?
lo habíamos clasificado de esa manera. Y justamente para la llegada, o sea, para que se desencadene la contracción del corazón, teníamos determinadas estructuras que formaban parte del corazón, donde se iba a dar de manera involuntaria, independiente del sistema nervioso y coordinada la contracción de las fibras musculares cardíacas. Entonces habíamos definido zonas, ¿sí?, de la anatomía del músculo cardíaco, como por ejemplo el nódulo sinusal, ¿sí? Si se fijan, el nódulo sinusal se encuentra acá. Se encuentra arriba de la aurícula derecha. Bien, se encuentra arriba de la aurícula derecha. Y es justamente lo que se denomina marcapasos natural del corazón. ¿Por qué? Porque ahí se va a originar el latido. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de ahí comienza la contracción de las fibras musculares y se iba contagiando una a una. Pero es de manera autónoma, ¿sí? Eso implica que es involuntaria, que no necesita ningún estímulo nervioso ni la inervación de nada para que se dé. Entonces, comienza la contracción autónoma, coordinada de las fibras musculares cardíacas a partir del nódulo sinusal, y la idea es que se llegue al nódulo auriculoventricular y las fibras que conectan ambos nódulos se denominan fibras internodales. Una vez que se llega al nódulo auriculoventricular, que se encuentra en el tabique interauricular, que justamente el que se encuentra en el límite entre las aurículas y los ventrículos, comienza entonces, ¿sí?, la ramificación hacia lo que es la parte más basal de los ventrículos, ¿sí? Que ya estábamos en esta parte. Entonces, a partir del nódulo auriculoventricular, nace lo que se denomina el haz de His. El haz de His es un manojo de fibras nerviosas, ¿sí?, que va a llegar, va a trasladar el impulso, el impulso nervioso generado a partir de unas fibras musculares cardíacas a lo largo de ambos ventrículos, y luego se iba a dividir en cada uno de los ventrículos hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿sí? Entonces, lo importante es que recuerden tanto las ubicaciones como ciertas funcionalidades, tanto del nódulo sinusal como del auriculoventricular y de las de His, ¿sí? ¿Por qué está formado cada cosa? Es decir, qué es nervioso, qué es muscular, dónde se da el marcapasos natural, o sea, el primer latido, ¿sí? ¿Por qué le decimos que es el marcapasos natural del corazón? Esos son como detalles que está bueno tener en cuenta del sistema cardionector, ¿sí? Y acá ya arrancamos con lo otro. Es una pregunta solita la de cardionector, así que básicamente está formada por esto. Por ejemplo, no sé, creo que tienen que completar una oración. Justamente el enunciado les dice, o sea, les da una oración que tiene unas partes en blanco y les dice que pongan en la respuesta solamente la o las palabras, o sea, lo que ustedes consideren que va en esos espacios en blanco. Entonces, su respuesta tiene que ser nódulo sinusal, o haz de His, o nódulo auriculoventricular. Esas tienen que ser sus respuestas, ¿sí? Depende de lo que está diciendo el párrafo. ¿Cómo van a reconocer o cómo van a ustedes intuir qué es el nódulo sinusal, qué es el auriculoventricular, qué es el haz de His? Bueno, justamente porque los va a describir. Por ejemplo, si yo les digo, no sé, el blanco es un manojo de fibras nerviosas, bueno, ya se van a dar cuenta que está hablando del haz de His y que tienen que completar haz de His, ¿sí?
Así con todo. ¿Se entiende cómo va encarada esa pregunta? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Joya. Bien. Acá ya empezamos a abordar las últimas dos clases, que son vamos a hacer un repasito de sangre y un repasito de hemostasia chiquitito, porque ya medio que lo vimos, lo repasamos hoy. Entonces, acá hay una pregunta que es un cuadrito, como este, donde tienen que completar, ¿sí? No les doy todo el cuadro, sino, por ejemplo, no sé, a un tema les doy estos dos, a otro tema les doy estos dos, a otro tema estos dos, y así, voy jugando con eso. Pero tienen todas estas columnas, ¿sí? Entonces, fíjense siempre, voy a borrar esto si no nos confundimos. Ahí está. Fíjense siempre qué es lo que me está diciendo el enunciado. Si hay un enunciado que dice, de las filas, o sea, de las filas que tengo, ¿cuáles de las columnas pueden recibir? O sea, ¿qué significa? Si me dice recibir, significa que de estas columnas puede recibir la fila, o sea, A positivo, ¿le puede dar a A positivo? A negativo, ¿le puede dar a A positivo? Y así, tac, tac, tac. Lo mismo para la otra, ¿sí? Entonces, vamos a completarlo. Creo que igual yo se los dejo completo, pero bueno, no importa, la idea era trabajarlo juntos. Fíjense que yo les puse unas flechitas acá para que más o menos nos ubiquemos. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo juntos. Igual les queda resuelto, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que tengo A positivo, ¿sí? De sangre, y me está preguntando cuál de estos me puede, o sea, ¿qué sangre puedo recibir? Entonces, ¿yo puedo recibir de A positivo si soy A positivo? Sí. Sí. Bueno, ¿puedo recibir de A negativo? No. No. Sí. Puedo recibirlo porque se acuerdan que negativo le puede dar a positivo, pero Cierto, positivo no cierto, a sí. negativo. Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esto? Ujú. De a positivo. Le puedo dar a positivo. Profe, ¿Sí? por las dudas pregunto, porque yo tengo acá abierto en la computadora el cuadro siguiente donde ya lo tenés corregido. Sí. Y ahí en ese cuadro figura como que no. A ver. Como que, por las dudas te lo pregunto, para no confundirme. Recibir. ¿Este? Sí. Ah, ok. Sí. Fíjate que hay dice que no. otro. Claro, pero es donar. Presten atención, es donar. Ahora sí. O sea, les van a quedar dos cuadros, porque hay un tema que tiene recibir, otro tema que tiene donar. ¿Sí? Ah, Se les listo. van a quedar armados dos cuadros, ¿sí? Para el final. Donar, acá. Y recibir. Anterior. Entonces positivo le puede dar a positivo. Y negativo le puede dar a positivo, ¿verdad? Ah, me confundí, espera. Sí. Al revés. Bien. Bueno, y obviamente que negativo se puede dar entre sí. Listo. Entonces, recibir significa que por eso les puse esta flecha, va para acá. ¿Sí? Entonces, A positivo le puede dar A positivo. A negativo le puede dar A positivo. B positivo le puede dar a positivo. No. Joya. B No. negativo le puede dar a A positivo. No. Listo. Estos dos, AB, No. joya. Todos entienden por qué, ¿no? Sí. Sí. Lo repasamos igual por las dudas. ¿Se acuerdan que las personas que tienen ¿qué implica el grupo? El grupo implica que tienen una glicoproteína en las membranas plasmáticas de sus glóbulos rojos
que es determinada para clasificar al individuo según grupos, ¿sí? Entonces, si el individuo tiene una glicoproteína que es A, va a poder recibir sangre de otro A. Por otro lado, también evaluamos el grupo, el factor, ¿sí? El factor RH que da esa positividad o esa negatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tiene B? Si el individuo tiene A y recibe sangre de B, esa glicoproteína, como es B, pertenece a otro grupo, es distinta, el individuo no la va a reconocer y por lo tanto va a reaccionar con la generación de anticuerpos hacia esa proteína que está en la superficie de los glóbulos rojos, que es B, de la sangre que estoy recibiendo, y por lo tanto los voy a destruir, ¿sí? Entonces esa sangre no me sirve para nada. Por eso no se le puede dar. Entonces, si yo soy un individuo que soy A y me dan sangre B, destruyo estos glóbulos rojos. Si me da sangre AB, por más que tenga A, voy a destruirlos también porque tienen esta otra proteína, que es la B. Entonces, por eso no lo pongo. Y si tengo 0, no tengo ninguna proteína. Le puedo dar a A, pero tengo que ahí fijarme, definir sobre el factor. Entonces, positivo, un 0 positivo, ¿le puede dar a A? Sí. Bien. Sí, Y un 0 negativo, ¿le puede dar a A? sí. Joya. Perfecto. Profe, pero A negativo Estamos en A positivo. puede... No, pero está Ah. marcado, lo que está marcado, esa está bien, de A arriba, el celeste en A negativo. Sí, decís. A negativo, Igual le, Claro. negativo todavía. A negativo le puede dar a positivo, porque te acordás que los Pero no negativos, dice... Claro, pero yo lo que estoy confundida con el cuadro, porque no dice recibir, o sea, que A negativo no puede, yo lo entiendo que no puede recibir de A positivo. ¿O estoy equivocada yo? ¿Estoy viendo mal el cuadro? no, o No, que sea, puede recibir. claro, que recibe esa sangre, que puede recibir esa sangre. O sea, que se puede transfundir. Yo soy esta persona, esta soy yo. Ah, Hizo la flecha hacia abajo, fíjate, que puede dar Claro. del cuadro celeste al cuadro de la izquierda. Entonces yo soy esta. Viene una bolsa de sangre que tiene A negativo. ¿Me la pueden dar? ¿La puedo recibir? La puedo Sí, recibir porque tengo el mismo grupo y negativo dijimos que le puede dar a positivo. Entonces la recibo. Esa es la idea de este cuadro. ¿Se entiende? Sí, se entendió. sí, yo la verdad que estoy confundida, pero lo voy a estudiar y lo voy a repasar bien porque por ahí no me puedo ubicar en el cuadro, pero lo voy a ver tranquila. Bueno, si no, capaz que podemos mirar el de donar. O sea, si donar, si yo tuviera acá, para ver, siguiente. Siguiente. Donar es yo como persona. ¿Le puedo dar a otra persona que sea A negativo? No. Perfecto, esto no le no, puedo porque dar. soy positivo. Claro, no porque soy positivo. No. ¿Sí? Capaz con esto te ubicas mejor, o sea, esta es Claro, la... yo no sabía dónde me tenía que plantar, ahora acá lo entendí, como que yo arriba, la celestita de la que yo le doy o de la que recibo. Claro, sí, Yo soy la columnita del costado, digamos. exacto. ¿Yo le puedo donar a esta persona o yo puedo recibir de esta persona? No. Sí puede recibir, pero no le puede donar. Bien, entonces así vamos completando el cuadro. A mí me lo explicaron